comentamos que se realiza una presentación de un caso clínico que por algún motivo es seleccionado, ya sea por su importancia, su gravedad, su prevalencia o algún tratamiento específico, y luego ahí hacemos una breve pausa para quienes quieran hacer alguna pregunta o comentario con respecto a la historia clínica presentada, y luego un desarrollo con discusión, con presentación de diferentes alternativas con respecto al caso. El caso que hemos seleccionado para el día de hoy, fundamentalmente a cargo del doctor Robert Barce, quien va a hacer la presentación, se vincula a una intoxicación aguda y grave por calcio antagonistas, que si bien en nuestro país, y creo que también a nivel internacional, no son de elevada prevalencia, como vamos a ver en algunas de las presentaciones de la presentación a lo largo respecto a estadísticas de nuestro país, sí adquieren una relevante importancia por la gravedad que estos adquieren y o por los tratamientos específicos que los vamos a desarrollar. Así que, Robert, cuando quieras, podés comenzar. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Vamos a empezar con la presentación. Lo primero que vamos a hacer es presentar el caso clínico. Ahí va. Se trata de una paciente de 50 años, de sexo femenino, con antecedentes personales de hipertensión arterial, en tratamiento con amlodipina y valsartán. Otro antecedente a destacar, una patología psiquiátrica en tratamiento con diazepam, estaba cursando además un suceso vital estresante, y hacia 90 minutos hace un intento de autoeliminación con diazepam más medicación, que en ese momento no sabe precisar. Es valorado a nivel prehospitalario por una unidad de emergencia móvil, donde se constata una paciente lúcida, una presión arterial de 80-40 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 70 ciclos por minuto, un relleno capilar instantáneo. Entonces, exitosa y frecuencia respiratoria de 16, una temperatura excedente de 35, saturaba el 95% en ese momento, un glasgow de 9, sin desglosar, y teníamos datos de las pupilas. En ese momento se realiza midazolam, 15 miligramos intravenoso, previa intubación, que la misma es sin incidentes. Recibe en la emergencia un total de 3.000 centímetros cúbicos de suero salino del 0,9%, atropina 2 miligramos intravenoso, e incluso adrenalina 1 miligramo intravenoso. No sabemos estrictamente el motivo, asumimos probablemente que haya hecho algún episodio, además de esa bradicardia, la 38, algún episodio de bradicardia extrema, pero no hay consignado que haya tenido un paro cardiorrespiratorio. En ese momento, además, se debe agregar vasopresores, noradrenalina, en infusión continua, 16 miligramos en 250 de salino del 0,9%. La paciente posteriormente ingresa a CTI, no tenemos el dato de la latencia entre la consulta en emergencia y el ingreso a CTI. La paciente ingresa bajo infusión de midazolam en ese momento, con un glasgow de 3, las pupilas eran intermedias, reactivas, tenía un ritmo regular de 49 ciclos por minuto, una presión arterial de 80-47 milímetros de mercurio, bajo carga de suero salino, había recibido en total 4 litros, más la noradrenalina en bomba de infusión continua. No se realiza rescate digestivo en ningún momento. Tenemos un primer hemoglucotest con una hiperglicemia de 2,5 gramos por litro, un electrocardiograma con un ritmo sinusal con 50 ciclos por minuto, y un QT de 550 milisegundos. ¿Cuál es la evolución dentro de las primeras 24 horas en CTI? Evoluciona el shock, una presión arterial media de 70 milímetros de mercurio, con requerimientos altos de vasopresores,
y también de inotrópicos, noradrenalina a 1,5 gamas, adrenalina a 0,8 gamas y dopamina a 8 gamas. Además, episodios de bradicardia de hasta 40 que responden parcialmente a la atropina, recibe un total de 4 miligramos intravenoso. Como complicación, una insuficiencia respiratoria con caída del intercambio gaseoso. Como etiología se planteó edema pulmonar y además una neumonía aspirativa. De la paraquímica a destacar, tenía una acidemia, un pH de 7,15 con una acidosis metabólica, un bicarbonato de 12, una acidosis láctica con un lactato de 11, además una randomerisis asociada, una creatinquinasa de 4300, una función renal que estaba alterada en ese momento, azoemia de 0,55 y una creatinemia de 1,63. No teníamos antecedentes que el paciente tuviera alguna enfermedad renal crónica, por ejemplo. Una calcemia de 7,2, una potasemia de 4. Además se realizó una dosificación de benzodiazepina cenerina de 1831 nanogramos por mililitro. Nosotros en el CIAT, en el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico en Montevideo, Uruguay, se recibe el llamado recién a las 24 horas de la evolución del paciente. En ese momento es que se plantea desde el CIAT una intoxicación aguda por fármacos cardiovasculares, una intoxicación aguda grave por fármacos cardiovasculares, antagonistas más ARA2, además asociado a hipnosedantes benzodiazepínicos. En ese momento se le indica gluconato de calcio, 4 gramos, en 100 de suero salino, 0,9%, pudiéndose repetir hasta 4 veces. Y además, con la acidosis metabólica que tenía el paciente, se indica iniciar suero bicarbonatado, un sexto molar. ¿Cuál fue la evolución? En realidad, a las 36 horas, mantuvo los altos requerimientos de vasopresores e inotrópicos, recibe en total 8 gramos de gluconato de calcio, se realiza un ecocardiograma que era normal en ese momento, y en nueva comunicación con el CIAT se le indica la terapia hiperinsulinemia euglicémica, insulina cristalina en bolo, 1 unidad kilo, más 50 gramos de suero glucosado al 50%, seguido de una infusión continua de 1 unidad kilogramo más 0,5 gramos kilogramo de glucosa. Se indica además, con ese ecocardiograma, suspender la dopamina. El paciente tiene una franca mejoría. A la iniciada la terapia IET, en ese momento, a 38 horas, ya tenía una mejoría en hemodinámica, o sea, un descenso de los compresores, una frecuencia cardíaca que ya estaba por encima de 60, en torno a 65-70, y había tenido como complicación 2 episodios de hipoglicemia que se habían corregido con glucosado, una hipopotasemia 3, en el cual se tuvo que agregar potasio trombosal, y tenía una calcemia total de 12 miligramos. El paciente termina teniendo una buena evolución, se logra extubar al 4º día, recibe un total de 6 días de hiperinsulinemia glucémica más noradrenalina, una lenta corrección del medio interno, sobre todo de esa hipopotasemia, requiere potasio en altas dosis, un electro que ya era sinusal en ese momento y había descendido el QT. Previo al alta, la paciente en ese momento nos refiere una ingesta de fines suicidas de 20 comprimidos de valsartán amlodipina, 20 comprimidos de valsartán, 10 de bisoprolol, 60 de citalopram, 4 de clonazepam, 10 de diazepam y otros 10 de ibuprofeno. Esto simplemente para ilustrarles un poco la línea del tiempo. Inicialmente la paciente es encontrada hacía 90 minutos que había hecho una unidad con diazepam y la medicación que no sabe precisar. La unidad de emergencia móvil que constata la hipotensión, realiza la carga de suero y el traslado de emergencia. Durante el traslado desevoluciona el coma. Al arribo de emergencia, con la paciente con shock, con requerimientos de volumen, de atropina, de vasopresores. El ingreso a CTI, con ese shock mantenido, con altos requerimientos de vasopresores e inotrópicos. A las 36 horas el inicio, la consulta al CIAT. En realidad, a las 24 horas la consulta al CIAT, inicio del gluconato de calcio. A las 36, dado que persistía con la clínica, se inicia la terapia de hiperinsulinemia glucémica y tiene una mejoría que la constatamos a las 48 horas, una mejoría hemodinámica, complicaciones como hipoglicemia y hipopotasemia que se corrigen y tiene posteriormente una buena evolución. Se extuba al 4º día, recibe un total de 6 días de terapia hiperinsulinemia euglicémica y noradrenalina.
Bien. Bien, Si hay gracias dudas, Robert comentarios. gracias Robert por la presentación de la historia clínica y por este breve resumen para quienes ingresaron un poco más tarde. Y como mencionamos al comienzo, damos un espacio para si alguno de los colegas quieren hacer algún comentario o pregunta. Perdón que te corté, no sé qué vas a decir, Robert. No, lo mismo, Javier. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario de la historia. ¿Dudas? Una pregunta. Sí, profesora. Gracias, Robert, por traer este caso. Quizás porque ingresé un poquito tarde, porque se me desconectaba. En realidad, entonces, el planteo diagnóstico fue basado en la sospecha clínica y la indicación del gluconato de calcio fue basado en la sospecha clínica, o ya tenían en ese momento evolutivo, ya tenían el dato de la ingesta de la amlodipina y los betabloqueantes, o fue un planteo clínico. Fue un planteo clínico en una paciente que además tenía como antecedente de hipertensión arterial y que estaba en tratamiento con una amlodipina. Ajá, había noción de contacto. Perfecto. Había noción, exactamente. No teníamos exactamente cuál habían sido los fármacos ingeridos, pero teníamos ese dato como antecedente. Esa noción. No, es bien interesante porque entre los desafíos que tienen estas intoxicaciones que son tan severas y que dentro de las intoxicaciones por medicamentos son las que tienen mayor mortalidad, es justamente, bueno, en el algoritmo terapéutico que está pautado, al principio administrar atropina o administrar vasopresores como noradrenalina pueden ser simplemente, digamos, es de hecho una indicación fisiopatológica, pero ya cuando entramos a indicar gluconato de calcio o glucagón, en el caso de que se indicara, sin duda que la noción de contacto es fundamental, porque si no, realmente nos cuesta tomar esa decisión y seguir con ese algoritmo terapéutico. Aunque, bueno, mi primer comentario es que la paciente obviamente manifestó, en un segundo momento evolutivo, manifestó claramente todos los síntomas de una intoxicación por una droga cardiovascular de estas ambas familias, ¿no? Tanto podría explicarse por betabloqueantes, porque la bradicardia era intensa, y bueno, y ambos dan una caída de la presión arterial muy severa. Así que, bueno, ahora con el dato clínico de que eso era lo que había ingerido, se explica por qué se acompañó con esa bradicardia tan severa, ¿no? Siendo que amlodipina en general no tiende a dar una bradicardia tan severa. Como destacable, gracias profesora, como destacable también es el hecho de que si bien había una sospecha, pero no había una presunción clínica exacta con respecto a la ingesta de calcio antagonistas, el dato surge clínicamente cuando se comunican con el departamento de toxicología, y ahí es cuando con la clínica presente hay una alta sospecha con respecto a la ingesta de esta medicación cardiovascular, y es ahí, a las 24 horas, cuando se indica el gluconato de calcio, en comenzar la escalada de tratamiento específico para esta paciente. Gracias. Si no hay algún otro comentario o pregunta de los participantes, seguimos avanzando. Bueno, este era uno de los puntos que queríamos traer a discusión a propósito de este caso.
Uno de los puntos, parecía interesante discutir, es el rescate digestivo. Una paciente que en realidad en ningún momento recibió ningún tratamiento vinculado al rescate digestivo. No recibió ni carbón activado en esa primera instancia, cuando la emergencia móvil lo valora a los 90 minutos de la ingesta. En una paciente que en ese momento estaba lúcida, aunque hipotensa. Tampoco recibió rescate digestivo después de que la paciente evoluciona al coma, termina intubada con vidrio protegida. No se realiza en ese momento aspirado a la carbón, por ejemplo. Y bueno, queríamos traer a colación un poco el tema del rescate digestivo por un lado. Después el manejo hemodinámico, ¿no? Una paciente que recibe cargas de salina al 0,9%, en total cerca de 4 litros. Después hacen complicación de edema pulmonar, un poco ahí el tema del manejo hemodinámico, de los cristaloides, sí, no, cuánto. También los vasopresores, ¿no? Recibe en total vasopresores y un inotrópico. Terminamos con un ecocardiograma normal y se suspende la dopamina. Bueno, ¿cuál debería ser el manejo hemodinámico de estos pacientes puntualmente? Indicaciones y la oportunidad del inicio de la terapia hiperuricemia glicémica, paciente que en realidad a las 24 horas, que es cuando nos llaman a nosotros, estaba en un shock refractario, digamos, con vasopresores inotrópicos. El CIAT se le indica a las 36 horas de iniciar la terapia hiperuricemia glicémica y parece haber sido exitosa, porque a las 48 horas tiene una franca mejoría clínica con descenso de vasopresores, y después tienen alguna evolución. Y después algunos comentarios en cuanto a otras medidas complementarias que podrían o no haberse aplicado concretamente en este caso clínico. Esta es una pequeña revisión de las consultas al CIAT de calcio antagonistas durante el año 2021. Un total de 37 consultas, de los cuales la amlodipina es el agente más frecuente, por lo menos en el año 2021, que encontramos. Más de la mitad de los casos son por amlodipina. En segundo lugar está el diltiazem, y más alejado hay otros calcioantagonistas. También más de la mitad de las intoxicaciones, o de las consultas que tenemos con calcioantagonistas en el TIAT, son intoxicaciones mixtas. Es decir, hay otro fármaco más involucrado que en esta revisión, en el primer lugar en cuanto a las coingestas, son las benzodiazepinas. En segundo lugar están tanto los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como los antagonistas de los receptores de aldosterona. Y juntos con estos fármacos cardiovasculares están los beta-bloqueantes. Dato no menor, teniendo en cuenta que una coingesta de calcio antagonista beta-bloqueante presenta mayor riesgo tanto de hipotensión como de bradicardia. ¿Y qué tenemos en cuanto a trabajos en otros centros de información? Estos son dos ejemplos de trabajos retrospectivos. Uno es alemán, el de la izquierda, y otro es danés, el de la derecha. En el caso del trabajo alemán, trabajos retrospectivos de 727 casos reportados entre el año 2000 y 2009 por calcio antagonistas, y ahí ya la amlodipina, digamos, estaba un poquito por encima del verapamil, ¿no? Ellos mismos remarcan de que la amlodipina viene en aumento, sobre todo porque se vende más, se usa más, y los pacientes se intoxican más con la amlodipina. Ellos también encuentran una alta prevalencia de intoxicaciones mixtas, cerca del 77%, y dentro de las asociaciones son frecuentes tanto los beta-bloqueantes como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Destacan además que el verapamil y el diltiazem son los que tienen infecciones más severas, y la amlodipina aparentemente sería, dentro de este cuadro, menos severa. Por otro lado, en el trabajo retrospectivo danés, 339 casos, ellos encontraron también una alta prevalencia de amlodipina. También una alta prevalencia de admisión hospitalaria, y también en la gran mayoría son intoxicaciones mixtas. ¿Qué pasa con el carbón activado? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Cuáles son las recomendaciones, o cuáles serían las últimas recomendaciones que tenemos a nivel internacional? Voy a destacar que nosotros en el CIAT tenemos definido un protocolo de tratamiento escalonado,
en el cual sí, dentro de las primeras medidas está el carbón activado. Nuestro protocolo en realidad define el inicio del carbón activado en los antagonistas de liberación inmediata antes de las 2 horas. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestro protocolo. Es lo que dice el último consenso de expertos de Sanonge, que es lo último que tenemos en cuanto a consensos del año 2017, y bueno, que en realidad debería ser considerado dentro de la primera hora. Si bien no pueden descartar, pueden excluir que haya un potencial beneficio más allá de dentro de la primera hora. Y de hecho hay autores que lo recomiendan para las 2 horas, incluso hay algunos autores para las 4 horas, ¿no? La recomendación que hace Sanonge en el 2017 en realidad sigue las líneas, lo que ya estaba recomendado desde antes, tanto de la Academia Americana como de la Europea, ¿no? Y se basa sobre todo en algunos trabajos, ya por el año 97, de Lane, ¿ah? Que son trabajos con voluntarios sanos, uno con verapamil y otro con amlodipina. Son trabajos prospectivos, experimentales, con voluntarios sanos, en los cuales, por un lado, lo que hacen es, a un grupo de voluntarios sanos, le administran, le dan para que ingieran verapamil en 2 grandes grupos, liberación inmediata y liberación sostenida, ¿no? Hacen una ingesta de verapamil, liberación inmediata, y seguidamente le administran a un grupo agua, a otro grupo le dan carbón activado 25 gramos, inmediatamente, y a un tercer grupo le dan a las 2 horas de la ingesta de verapamil 25 gramos de carbón activado, ¿no? Eso por un lado para los voluntarios sanos que reciben verapamil liberación inmediata. Y después hacen lo mismo para otro grupo de voluntarios sanos, a verapamil, pero de liberación sostenida. Con una diferencia que es que a un grupo le dan, después de haber ingerido verapamil, agua, a otro carbón activado de forma inmediata, 25 gramos, otro a las 2 horas y otro a las 4 horas. O sea que ahí le agregaron un grupo más. La gráfica de la izquierda está lo que se llama el área bajo la curva, es decir, distintas mediciones en sangre, ¿ah? Que de alguna manera es como una correlación de la absorción, en este caso del verapamil. Del lado izquierdo para liberación inmediata y del lado derecho para liberación sostenida. Lo que se ve claramente del lado izquierdo es que, si ustedes ven en el eje de las abscisas, en el eje de las X, hay graficado, que prácticamente no lo llegamos a ver, ¿ah? El área bajo la curva, cuando el paciente hace una ingesta inmediata de carbón activado, seguido del verapamil. Hay un franco descenso del 99% del área bajo la curva. Eso no ocurre a las 2 horas. ¿Ah? Es algo que se ve claramente. Si ustedes miran el resto de las gráficas, se parecen mucho todas. O sea, parece ser lo mismo. Tome agua el paciente, o, por ejemplo, que tome a 25 gramos a las 2 horas de carbón activado, ¿no? Eso, si lo trasladamos a liberación sostenida, que es del lado derecho, no es tan así. ¿Por qué? Si ustedes miran, la primera gráfica, que es la de abajo del todo, el área bajo la curva, que representa la ingesta inmediata de carbón activado, y hay un franco descenso, el franco descenso respecto a cuando la ingesta es seguida de agua, no es del 99%, pero cerca del 85-90%. Pero cuando uno hace una ingesta de verapamil y a las 2 horas o a las 4 horas, en el caso de liberación sostenida, administra carbón activado dosis única, hay un descenso del 35-30% aproximadamente del área bajo la curva. ¿Qué pasa con la amlodipina? Con la amlodipina, que uno plantea de que probablemente la absorción va a ser un poco más. Y uno compara en voluntarios sanos, un grupo que sería ingesta de agua inmediatamente de la amlodipina. Otro grupo que sería una ingesta inmediata de carbón activado a las 6 horas. ¿Ah? La gráfica abajo del todo es el área bajo la curva cuando uno ingiere inmediatamente carbón activado.
un franco descenso, ¿no? Claramente se ve respecto al resto de las curvas, respecto al agua, que sería como nuestro grupo control, cerca del 99%. Incluso a las 2 horas, el carbón activado sigue siendo efectivo para el clorhidrato. Aproximadamente un 50% de descenso en el área bajo la curva. Ya para las 6 horas, perdón, ya el descenso es mínimo, en realidad, obviamente no significativo. No sé si se entendieron las gráficas y los trabajos, como para ejemplificar, porque es de acá donde viene la evidencia y de acá es donde se basa Sanoch y el último consenso de expertos para definir un poco, bueno, los tiempos, la hora, eventualmente las 2 horas como punto de corte, y eso es un poco la evidencia que tenemos, que son voluntarios sanos. No hay otros trabajos con niveles de mayor evidencia. ¿Qué pasa con el lavado gástrico? Si bien es cierto que hay algunos autores que lo recomiendan hasta las 2 horas, nosotros sabemos también, de hecho en el protocolo nuestro está especificado, el riesgo del aumento del tono vagal y del colapso cardiovascular. También sabemos, ya por ejemplo Benson en el 2013, en lo que se llama la Position Paper Update, refería que en realidad la evidencia es limitada. Incluso hay un trabajo, es del 2000, del autor Lapato, en el cual se compararon también en voluntarios sanos la ingesta de carbón activado a los 5 minutos versus la sesión de lavado gástrico a los 5 minutos. Para voluntarios sanos que ingirieran 3 comprimidos, o sea, un comprimido cada uno de Clomazepam, Verapamil y Moclobemide. Y hay una diferencia significativa en la disminución del área bajo la curva entre ingerir carbón activado a los 5 minutos, de la ingesta de esos 3 fármacos que los ingieren todos juntos, versus hacer un lavado gástrico a los 5 minutos. Sí, probablemente es cierto, que sea muy precoz, esos 5 minutos, no nos dé tiempo para digerir, digamos, el comprimido, no se empieza a disolver todavía. Bueno, es un dato más que nos hace pensar en, bueno, el beneficio del carbón activado respecto al lavado gástrico. De hecho, es la curva del área bajo la curva de ese trabajo, también en voluntarios sanos, si ustedes ven, la curva abajo del todo es el área bajo la curva, cuando uno hace 5 minutos una ingesta de carbón activado, y si ustedes miran, si lo comparan con el grupo control y el grupo que hace un lavado gástrico, el área bajo la curva, las otras 2 curvas, es muy similar. No sé si hay comentarios hasta ahí del rescate digestivo, de los trabajos, de la conducta puntualmente en esta paciente, porque digo, nos enfrentamos a una paciente que a los 90 minutos hace esta ingesta, una paciente hipotensa. Hubiéramos hecho carbón, hubiéramos tirado lavado carbón. Estas son un poco las dudas que teníamos. En realidad, por la evidencia que tenemos, y en esta paciente puntualmente, la conducta de haber realizado carbón en domicilio podría haber sido la mejor, probablemente. Probablemente, con una vía aérea protegida de la paciente intubada, capaz que podríamos haber considerado el aspirado lavado de carbón. ¿Va a estar levantando la mano? El punto crítico en esta paciente justamente es para... No se escucha si hay alguien hablando. ¿Ahora mejor? No, que justamente el punto era ese, la necesidad de proteger la vía aérea en domicilio, que a veces en la práctica no resulta sencillo en nuestro medio. Claro, en el caso de esta paciente en particular, inicialmente estaba sin depresión de conciencia, se deprime en la evolución, hubo dificultades para realizar la intubación por la unidad de emergencia prehospitalaria, recién se pudo realizar cuando llega a un departamento de emergencia. Eso comentario. Javier. Sí, profesora. En realidad, la revisión del doctor Barce nos muestra de alguna manera que en esta intoxicación se dan todos los criterios que podríamos considerar generales
para un rescate digestivo, con alguna apreciación muy importante, que es la introducción de una sonda nasogástrica, ya sea para administrar carbono o para hacer un lavado gástrico en un medio que no tenga todas las posibilidades de reanimación y de manejo de emergencia, porque, por lo que mencionabas, ¿no? Por el colapso vasovagal, que realmente es la complicación temible, pero coincido en que eh, la absorción del carbón activado administrado en el primer momento de la consulta, cuando acude la emergencia móvil, era una indicación que realmente podía ofrecerle al paciente una menor absorción, porque si bien nosotros manejamos un promedio del carbón activado en las primeras 2 horas, y la administración al paciente lúcido, o que esperamos que va a estar lúcido a corto plazo, también es cierto que esta paciente, el primer dato que teníamos era que había tomado una benzodiazepina, o sea que entiendo que quizás en el momento no se indicó, a pesar de ser algo que podríamos decir que está pautado, eh, por la consideración del caso a caso, ¿verdad? Que todas estas pautas que tenemos deben ser tamizadas por el caso a caso. Y esta paciente lo primero que relata era diazepam y otras cosas. Por lo tanto, la inminencia de una depresión de conciencia es un elemento que nos detiene para, digamos, iniciar cualquier medida de rescate digestivo, incluyendo carbón activado. Así que creo que no es, creo que la decisión tomada en ese caso, si fue razonada de esta manera, creo que fue apropiada, porque en definitiva estábamos también en una etapa ya a la 1h30, en una etapa en la que probablemente no, si bien es una medida indicada, no iba a ser la medida que iba a cambiar drásticamente el pronóstico de esta paciente, como sí lo era la administración de los fármacos. Raquel está levantando la mano. Sí, yo estoy con Raquel acá. Era Raquel que le puse por el celular. La pregunta es, ¿ya se sabía de antemano de que la paciente estaba en tratamiento con amlodipina y valsartán? En esta paciente, obviamente con todo el diario del lunes, como siempre decimos, en una paciente que, si bien hay una ingesta de diazepam, pero además hay fármacos sin dato, con este antecedente y una paciente lúcida con 90 minutos, me parece que el gesto de indicarle el carbón activado vía oral, como muchas veces indicamos en la prehospitalaria, me parece que hubiera sido adecuado. Obviamente ahora mirando la historia en este contexto, ¿no? Después de tener todo el panorama. Sí, de acuerdo, doctora Batocletti. En este caso, y como con los datos estadísticos que presentó el doctor Barce de toda la evaluación de casos del 2021, pudimos apreciar también que varios de los pacientes, no recuerdo exactamente ahora qué porcentaje, pero no estaban tratados con calcio antagonistas. Entonces también tener eso en cuenta con respecto a la disponibilidad de este tipo de fármacos en domicilios en pacientes que se presenten con esta clínica, con una insuficiencia, con un shock, con una bradicardia, ¿no? ¿Algún otro comentario o pregunta? Veo a Camilo Uribe que está levantando la mano. Adelante, doctor. Está silenciado, doctor. ¿Ahí me estás escuchando? Ahora sí, doctor Uribe, buenos días, gracias Muy bueno. por participar.
El análisis retrospectivo de estos casos de urgencia siempre es obviamente más sencillo que quien lo está atendiendo en su momento. Pero realmente hay puntos importantes para analizar. Por ejemplo, el personal de APH, de atención prehospitalaria, que va a buscar la paciente, tiene muy claro en su anamnesis que tiene dos diagnósticos, la hipertensión arterial y el cuadro emocional depresivo, y que recibía tratamiento médico para las dos patologías. Creo que ese es un punto que siempre nos toca reforzarle cuando capacitamos personal de atención prehospitalaria, médico o paramédico, en identificar esos antecedentes e inmediatamente sospechar la posibilidad de ingesta de los mismos. En esa anamnesis también se ve el estado en el que encontraron la paciente y cómo durante el transporte se deteriora rápidamente. Esos son puntos de análisis de capacitación a personal de APH. El segundo punto importante es al ingreso, cuando ya es intubada y atendida intrahospitalariamente, la llamada al centro de información toxicológica ocurre 24 horas después del inicio de la evolución. Tiempo valioso y perdido para instaurar el tratamiento adecuado del paciente, con todos los datos que se contaban en la historia clínica, en la anamnesis tanto del servicio cuando ingresa como de atención prehospitalaria. En el siglo XXI yo le decía a mis estudiantes, todos tenemos derecho a no saber, pero sí tenemos derecho a preguntar. Siempre hay que preguntar. Y entre más oportuna sea la pregunta, más rápido podemos orientar el diagnóstico. Aquí era clara la polifarmacia ingerida por la paciente o posiblemente ingerida por la paciente, que posteriormente, cuando ella recobra su estado hemodinámico, reafirma y comenta las cantidades y los diferentes medicamentos que había ingerido. Obviamente, como les decía, analizar retrospectivamente es muy fácil. Siempre cuando se está en la realidad, pues pueden explicarse muchas cosas al respecto. Gracias. Gracias, doctor Uribe, por las apreciaciones y resumen de tu experiencia y del manejo manejo prehospitalario, ¿no? Un gusto reencontrarlo. ¿Algún otro comentario o pregunta de los participantes? ¿O avanzamos? Continuamos entonces, Robert. Bueno, siguiendo un poco nuestro protocolo, un paciente que está con una inestabilidad hemodinámica, se debe administrar el antídoto, ¿no? Son las sales de calcio, tanto gluconato de calcio, biovenosa periférica, o cloruro de calcio, o biovenosa central. ¿Qué evidencia tenemos y cuáles son las limitaciones frente a este antídoto? Ahí le pusimos las dosis. En el caso del gluconato de calcio, que generalmente es la sal de calcio que más utilizamos, sobre todo por la vía que podemos administrar que es la periférica, que es al 10%, de 30 a 60 mililitros en 5 minutos, que se puede repetir hasta 4 veces. O en el caso del cloruro de calcio, que son 10 a 20 mililitros, se administra por vía venosa central, tienen 5 minutos y se puede repetir hasta 4 veces. Son dosis altas, no son las dosis que habitualmente uno utiliza en medicina para el tratamiento de una hiperpotasemia como estabilizante de membrana o para una hipocalcemia leve o moderada, ¿no? Son dosis altas de sales de calcio. Vale destacar que la duración del efecto, en el caso de las sales de calcio, incluso en infusión continua, se describe en torno de la hora, o sea, de los 60 minutos. Y además, de hecho, está reportado que en pacientes con una inestabilidad hemodinámica, con alto requerimiento de vasopresores, la efectividad es bastante limitada, de hecho, ¿no? Además de que la hipercalcemia pasa a ser una limitante, o sea, es frecuente mandarnos frente a una hipercalcemia cuando nosotros utilizamos estas dosis tan altas de sales de calcio. ¿Qué dice el consenso de expertos de SANOLS, por ejemplo? Lo plantea con una recomendación 1D, es decir, es una recomendación fuerte, pero con un muy bajo nivel de evidencia, ¿está? Sobre todo basado en reportes de caso y también en experimentos en animales.
Juntamente con las sales de calcio, un paciente que está con inestabilidad hemodinámica, hay que administrar cristaloides en el contexto de una inducción por calcio-antagonistas. Nosotros tenemos protocolizado administrar 15 a 20 litros kilo carga, puede ser suero salino al 0,9%, o puede ser suero lactato. La verdad es que ningún cristaloide ha demostrado ser mejor que otro, y lo que sí está demostrado es el riesgo de edema pulmonar. El riesgo de edema pulmonar, que puede ser cardiogénico por la propia intoxicación, con compromiso miocárdico, y también está descrito el edema pulmonar no cardiogénico, es decir, lesional, también por el propio calcio antagonista, ¿no? Y de hecho, varios autores, incluyendo Sanoch en su trabajo, menciona la importancia del monitoreo hemodinámico, incluso de contar, que es algo que no siempre tenemos, pero en Uruguay hay, es el catéter desvangado, ¿no? O sea que hay que hacer un monitoreo hemodinámico estricto, que nos va a permitir mejorar tanto el manejo de volumen, como también, ahora vamos a ver, de los vasopresores. Ahí simplemente les puse un caso, un ejemplo, un reporte de caso de Fahad, en el cual registraron un distrés debido a calcio antagonistas, ¿no? Frente a la no mejora, frente al compromiso hemodinámico, por ejemplo, en este caso es la paciente que ya había recibido, de hecho, esta paciente recibió 4 litros, ¿no? Que estaría por encima de la dosis habitualmente indicada, que generalmente para alguien de 70 kilos están en torno de 1,5 litros, 2 litros. Esta paciente recibió 4 litros, y de hecho hizo una complicación de edema pulmonar, y como no respondía, se iniciaron los vasopresores, ¿no? El vasopresor, y la verdad es que la evidencia no ha demostrado que haya alguna catecolamina mejor que otra, ¿no? De hecho, en el trabajo de Sanoch se recomienda la noradrenalina, pero ya ven, las recomendaciones son 1D, o sea, son recomendaciones fuertes, pero el nivel de evidencia es muy bajo. Lo que sí plantea Sanoch es que la dopamina no se recomienda, ¿no? Ahí había una pequeña diferencia con nuestro protocolo, en el cual la dopamina sería uno de los inotrópicos a utilizar. Pero para Sanoch, la verdad es que no ha demostrado ser útil la dopamina en mejorar la hemodinámica de los pacientes, y lo plantean como no lo recomiendan en su utilidad, ¿no? Hay otros vasopresores inotrópicos que se han utilizado, ¿no? Diferente éxito, y son recomendaciones 2D, o sea que ahí ya el nivel de evidencia sigue siendo muy bajo, pero la recomendación no es tan fuerte, ¿no? Lo más importante como concepto es que la elección es caso a caso, ¿no? Tanto qué calcio antagonista se utilizó, si hubo coingesta o no, y cuáles, si hay, por ejemplo, betabloqueantes involucrados, y el monitoreo hemodinámico. A partir de ahí es que nosotros deberíamos pensar en cuál sería el mejor vasopresor. Por ejemplo, si tenemos un shock o un componente periférico, una vasodilatación, tendríamos que empezar en una adrenalina. Si hay un compromiso miocárdico, tal vez tendríamos que empezar en dobutamina. Eso es un poco, hasta ahí es donde llegan las recomendaciones y con la evidencia que tenemos al día de hoy. Este, por lo menos, es un ejemplo, es un trabajo retrospectivo publicado en el 2013 en los anales de medicina emergencia. Es un trabajo a 25 años en un único centro retrospectivo sobre unidad de cuidados intensivos, intoxicaciones graves por verapamil y tiazem, enfocado sobre todo en el uso de vasopresores, ¿verdad? Entonces se encuentra lo que en la bibliografía, pues se repite la idea, que es el alto requerimiento de vasopresores, más frecuente es que los pacientes requieran mínimo 2, entre vasopresores inotrópicos mínimo 2, y en algunos casos 4 o 5, ¿no? O sea que el promedio generalmente está por encima de 2. Y además son dosis altas, ¿no? También es otro punto que en la bibliografía está bastante aclarado. Y en el caso puntual de estos 48 pacientes intoxicados, más de la mitad recibieron adrenalina, cerca de la mitad dopamina, más o menos un cuarto de adrenalina, y incluso algunos otros vasopresores inotrópicos, ¿no? Bien. Eso en cuanto al manejo de volumen cristaloides y el manejo de vasopresores inotrópicos. Nuestro protocolo, el siguiente paso, en realidad, después que el paciente recibe calcio, volumen y vasopresores, frente a la no mejoría del cuadro, iniciamos la terapia de hiperuricemia glicémica, ¿no?
a dosis que son altas. De hecho, son dosis muchísimo más altas, por ejemplo, de la que se utiliza en medicina para una cetoacidosis diabética. Pensando en una situación de un déficit, una insulinopenia severa, las dosis que utilizamos nosotros, 1 unidad kilo en bolo, que es lo que recomendado por Hoffman, ¿no? Más 50 mililitros de glucosa al 50%, seguidos de la infusión, tanto de insulina como de glucosa. ¿Cuál es el nivel de evidencia y cuál es el nivel de recomendación? Este tratamiento de lesión lo considera Hoffman así, y es una recomendación fuerte para sanar, pero el nivel de evidencia sigue siendo muy bajo, ¿no? Sobre todo basado en reportes de caso. Además es un tratamiento que requiere monitorización de glicemia y de potasio, y uno de los puntos claves del tratamiento, y es ahí donde parece que viene a colación este paciente, y creo que es algo que discutir también, es la oportunidad, el inicio. Hay autores que recomiendan el inicio a los 15 minutos, o sea, prácticamente que a los 15 minutos yo tomo contacto con el paciente está en shock, no nos da ni para medir mucho la respuesta de calcio, volumen, vasopresores. O sea, a los 15 minutos es la recomendación que hace Steven de inicio de la insulina. Lo que sí es cierto es que hay una demora en inicio de acción, la demora 60 minutos, y que los casos que hay reportados de fracaso son asociados a inicio tardío. O sea, pacientes que iniciaron en la terapia de hiperinsulinemia glicémica después de las 24 horas, ¿no? Eso está asociado al fracaso de terapéutico. En nuestra paciente no se dio, de hecho, se inicia recién a las 36 horas y el paciente se logra después de los vasopresores lentamente y bueno, y lo podríamos considerar como un caso exitoso. Pero la verdad es que la evidencia y los reportes de casos nos orientan a que cada vez deberíamos iniciarlo más precozmente. A propósito de esto, Robert, el anterior, por favor. A propósito de esto, también si bien lo que está presentando Robert es un tratamiento escalonado, que tenemos protocolizado, obviamente que varía acorde a la gravedad de cada paciente, porque también hemos revisado algunos artículos en los cuales, por ejemplo, la presentación en paro difiere mucho de este tratamiento escalonado, ¿no? Entonces, la recomendación del tratamiento de hiperinsulinemia glicémica, cuanto más precoz, se va reafirmando cada vez más. Creo que para esta paciente, además, puntualmente, a las 24 horas es que nosotros, o sea que ya tenemos como un contacto tardío o evolucionado, una paciente ya en plena fase de estado, la cual se presenta en un shock, que en ese momento ya es refractario, que ya está con inotrópicos vasopresores, tenemos que pensar que ahí, frente al antídoto calcio, probablemente la respuesta sea escasa o nula. Creo que ahí tendríamos que también ya considerarlo de entrada la terapia de hiperinsulinemia glucémica. Más basados en los reportes de casos y sobre todo pensando que el inicio tardío se asocia al fracaso, ¿no? En cuanto a la dosis, hay reportes de casos de hasta 22 unidades kilo-hora. Esta paciente en realidad, 1 unidad kilo-hora fue lo que se indicó y de hecho no hubo que aumentarle más la infusión. Esta paciente estuvo 6 días, la duración de hecho es variable y es guiada por la clínica, la necesidad sobre todo de la estabilidad hemodinámica, ¿no? Y si bien las complicaciones que uno un poco ve, digo, sobre todo hipoglicemias, hipopotasemia, hipomagnesemia, sobre todo vinculadas al medio interno, son frecuentes, pero no hay trabajos que hayan demostrado un caso grave, irreversible, vinculado a una complicación del medio interno. Es importante, esto ya lo sabemos, no suspenderlo frente a la hipoglicemia, y también considerar siempre la protocolización. No sé si hay algún comentario respecto a la terapia de hiperinsulinemia glicémica. Respecto a glucagon, en realidad, en esta paciente, yo creo que ahí, la profesora ahí lo mencionó, se podría haber considerado o sospechado una congesta beta-oligante puntualmente en esta paciente, probablemente los episodios de bradicardia repetidos con requerimientos de atropina en varias oportunidades, algo así como un total de 6-7 miligramos entre los primeros que requieren la emergencia, más que requieren CTI,
Y bueno, podía hacernos pensar o sospechar que podía haber habido una coingesta con beta-bloqueantes, ¿no? De hecho, el glucagón es el siguiente tratamiento, dentro del tratamiento escalonado por cáncer antagonista, que no responde a la terapia de hiperuricemia glucémica, es el siguiente fármaco a considerar. Pero la realidad es que en los trabajos donde más está demostrado es cuando hay una asociación con beta-bloqueantes. Y es de hecho la recomendación que hace Sanofi, sobre todo si uno sospecha que tiene conflicto con beta-bloqueantes, tiene que considerar el glucagón como parte del tratamiento de INES, ¿no? Pusimos las dosis, que ya las sabemos, 5 a 10 miligramos de un bolo, se pasa 1 a 2 minutos y se repite cada 10 minutos hasta 3 veces, seguido de una infusión. Hay reportes de casos exitosos específicamente para calcioantagonistas, ¿no? El inicio de acción es a los 7 minutos y la duración también es corta, 16 minutos. Tiene efecto inotrópico, cronotrópico y dermotrópico positivo. Respecto a la emulsión lipídica, acá hay alguna novedad. Esta paciente puntualmente, ya nos parece que hasta el glucagón se podría haber considerado, pero que el manejo en cuanto a la terapia de hiperuricemia glucémica, el calcio, el volumen, los vasopresores, fue adecuado y después, de hecho, la paciente tiene una buena evolución. La emulsión lipídica no sería considerada para esta paciente puntual, pero quisimos traer a colación porque hay alguna evidencia nueva y alguna, sobre todo basados en alguna revisión sistemática y las recomendaciones del grupo de Sanofi, que podrían hacernos pensar que la emulsión lipídica puede tener otro rol en algunas circunstancias puntualmente, ¿no? En realidad, ahí pusimos la dosis carga, nosotros lo tenemos protocolizado como paciente que no responde al glucagón en el contexto de infección por calcio antagonista. El siguiente fármaco a administrar, a considerar, es la emulsión lipídica, que se hace en la dosis carga de 1,5 mililitros por kilo en bola, al 20%, se puede repetir de 3 a 5 minutos, y hasta una dosis de 8 mililitros kilo, y se sigue una infusión de 1 hora, de 0,25 mililitros kilo mínimo. La respuesta generalmente se produce a la hora, aunque hay reportes de casos de que la respuesta se produce varias horas después, ¿no? No se sabe exactamente el mecanismo por el cual actúa o por cuál sería beneficioso en el caso del protagonista. Uno podría ser el secuestro de las sustancias lipofílicas, la amlodipina sería una. También el aumento de la eliminación hepática, una mayor disponibilidad de ácidos grasos para los cardiomiocytos, mayor ingreso a la célula, efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Esos serían algunos de los mecanismos de acción que explicaría. Ahora, ¿en qué paciente tendríamos que considerarlo? Más allá del que no responde al glucagón, como la indicación que tenemos clásica o por protocolo, el paciente en un shock refractario que está cercano al paro o el paciente que ya se presenta. Hay dos revisiones sistemáticas, una es la de CAO 2015, otra es la de Levin con Hoffman 2016, el grupo específicamente de emulsión lipídica, que ahora les voy a comentar un poquito más. La gran mayoría de los autores hasta ahora lo estaban considerando para el shock refractario que no respondía a los tratamientos anteriores, ¿no? Y dentro de los efectos adversos, ya los conocemos: la hipertriglicemia, la imposibilidad de realizar clínica, la hiponatremia, la pancreatitis, el estrés, las reacciones alérgicas, la embolia de grasa, incluso hay algún caso reportado de asistolia post-administración de la emulsión lipídica. Este es uno de los trabajos de las revisiones sistemáticas. Es una revisión sistemática de la administración de lípidos, de emulsión lipídica intravenosa para agentes tóxicos no anestésicos. No es específico para calcio antagonistas, pero dentro de su revisión ellos reportan 42 casos, de los cuales ya ven que más de la mitad son considerados exitosos porque logran un descenso de los vasopresores. Diversos calcio antagonistas, amlodipina y otros, la verapamil también, y todos graves, y todos habían recibido tratamiento escalonado del que ya hablamos. Y un detalle no menor es que en esos reportes de casos hubo una alta frecuencia de coingesta con beta-bloqueantes, que es un dato no menor porque en esta revisión también se mencionan los beta-bloqueantes, incluso aunque no sean liposolubles, algunos hidrosolubles podría llegar a ser exitosos. Y este es el otro trabajo que hay, que también reporta
un total de 25 casos en los cuales se utilizó la emulsión lipídica. De esos 25, 21 casos se consideraron exitosos, sobre todo por lograr el descenso de la dosis de vasopresores. Y de hecho, esto es sacado de la revisión de Sanofi, ya lo fuimos hablando, ¿no?, de arriba abajo, de distintas medidas de tratamiento. Si ustedes ven abajo del todo, considera como aparte el paciente, por ejemplo, que se presenta en un cardiorrespiratorio. Parte del tratamiento de inicio debería ser la emulsión lipídica. Mención nomás para el suldemetileno, que sería la última medida terapéutica que tenemos en tratamiento escalonado. De las dosis, ya sabemos que uno de los mecanismos de acción es a través del óxido nítrico, y sería contrario, por ejemplo, al efecto que tiene la amlodipina. Hay reportes de casos de éxito, pero la verdad es que la evidencia es bastante limitada, y de hecho Sanofi, por ejemplo, no lo considera dentro del tratamiento debido a la limitada experiencia, ¿no? Simplemente para ilustrarles, la amlodipina y el azul de metileno, la amlodipina produce un aumento del óxido nítrico a través de la amonilato ciclasa y de la sintasa de óxido nítrico, y el azul de metileno tiene el efecto contrario. Esa sería la última. No sé si hay comentarios, preguntas, experiencias en otros países en cuanto a tratamiento. Escuchamos comentarios o preguntas. Bien, parece que no quedó todo muy claro. Dejo, Robert, por la presentación, la evaluación, la elaboración de este Ateneo. También agradezco al practicante interno Paulín por la realización de algunos de los gráficos. Bueno, no sé si no hay comentarios. Por acá, o alguna otra pregunta. La experiencia que tenemos en el Centro de Toxicología de Uruguay con relación particularmente a este último punto, al azul de metileno, es muy, muy limitada, y en casos que han sido de extrema gravedad, y que evidentemente también la decisión terapéutica se toma un poco empujadas por esa grave situación clínica, y la verdad es que con el azul de metileno nuestra experiencia es escasa, ¿no? En general para los fármacos cardiovasculares. Sí, doctor Alegrín, el doctor Barce lo presentó como alternativa. Exacto, no, exactamente, claro. El protocolo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, entonces si no hay más comentarios, preguntas, gracias. Repito, agradecimiento a Robert y al practicante interno Cortín y a los participantes de este Ateneo. Buenas tardes. Estamos finalizado entonces. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, y muchas gracias a los colegas de la Retoxlac que participaron en este Ateneo, y continuamos encontrándonos en forma regular en el año, y les vamos a ir compartiendo las historias de aquí en más. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por el Ateneo.